Hola a todos jóvenes, bienvenidos a una obra del arquitecto Wilmer Vallejo. Arquitecto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Y Abraham, gracias por la invitación. Gracias a ustedes Saludos. por aceptar la invitación. Arquitecto, platícanos por favor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué está detrás de ti? Esta pareja de jóvenes em, me contacta porque tenía la necesidad de construir una casa en esta parcela eh, adquirida pues al padre de la señora. Con mucho esfuerzo la compraron y tenían como el deseo de construir esta casa aquí. Entonces, iniciamos un proceso que realmente fue muy corto, nos vimos aquí y de aquí salieron como ya unas ideas muy maduras del emplazamiento del proyecto, como se definió una nave muy transparente por ambos costados para que pudieran gozar desde la zona social de esos dos ámbitos al mismo tiempo. Excelente. Es que la casa se siente muy ligera y muy conectada con el paisaje, ¿verdad? Es cierto, Con la esa era la naturaleza intención. que la habita. Exacto. Y hay un Esa componente, convivencia. digamos, de confort muy importante y es que las brisas que vienen de la cordillera en horas de la tarde, que es cuando el calor es más fuerte, pues pudiera pasar a través de ese umbral de la zona social que es abierta en ambos lados para estar renovando ese aire caliente que se acumula. ¿Conoceremos la recámara de abajo? Claro que sí. Creo que esa recámara merece ser vista. Ahorita de Es- concreto, súper limpio, súper Ahí limpio. está. Tiene un closet muy bien equipado con gavetas, con televisión. Me agrada, Es quedó de muy bien. huéspedes. Ujú. ¿Qué Co- dimensiones tiene aproximadamente? Este tiene 360 por 4. 360 por 4, está muy bien. Pero el 360 ya es con el closet, ¿verdad? Exacto. Incluyendo el closet. Fíjate, yo no soy muy afán de los closets enfrente de la cama, pero creo que este quedó bien resuelto. O sea, le diste espacio a todo. Las puertas, cajones, espacio de TV, un par de Queda repisas, bien definido el recorrido. bien definido el recorrido, quedó Y bien. sale uno a las terrazas que veíamos ahora al inicio de la grabación de, de esa introducción, Ujú. con un paisaje inmediato y con su propio espacio, ¿no? Que era lo que te decía de que nos gustó no compartir la relación con el patio y que ellos tuvieran su propia Ujú. terraza, más Que íntima. me parece que es bastante bueno, ¿verdad? Porque si no te están viendo, o sea, por Exacto, la misma exacto, forma de la L te ven desde la exacto. sala, Y que entonces, generalmente esa área es el área donde está el juego y ajá. ahí hay agua. Entonces, me pareció chévere que esto fuera muy cerrado hacia esa área Ujú. y que entrara poco ruido. Y además te Entonces, refresca, porque esta es una fachada caliente también, exacto, ¿verdad? exacto. Muy bien. Entonces a la planta alta son ya las habitaciones. Ajá. Bueno, aquí por último, antes de subir, el detalle del truco que vimos también allá en la casa anterior de enchapar por el exterior una pieza para simular que la puerta tiene un tamaño mayor, ¿no? Buenísimo. Sí. La hoja realmente también tiene un buen tamaño, es una lámina de 1,20 Ujú. por 2,40 con el objetivo de que se aproveche la lámina sin desperdicio. Y esto es simplemente un ruteado como para meterle algo de diseño a la puerta. Excelente. Aquí se ve perfecto. Ahora sí, Muy bien. Me podemos ir. gusta que el gesto del concreto está afuera y adentro, ¿verdad? Toda Exacto. la planta baja es concreto. Que eso lo posibilita un poco lo que preguntabas al principio, Ujú. que fue muy bien aceptado por los propietarios cuando se les mencionó Ujú. la posibilidad de tener esta caja pesada y densa que soportara una caja más liviana encima y que
pues mostrara qué es concreto. Claro. Entonces aquí la escalera nos deja en un puente, pues, como un puente pasillo, podría llamarse, que posibilita el ingreso a una habitación, la habitación 2, que es en este caso la del niño, la de Jacobo, y a la habitación principal. Entonces, creo que podríamos iniciar entrando a la del niño y rematamos en la habitación principal. Aquí Excelente. también apareció el recurso de la iluminación indirecta y la aparición de nuevo de esta carpintería en lower que permite una ventilación cruzada también por aquí, que digamos aprovechamos que fuera bien alta con el objetivo de que ese aire caliente que generalmente se acumula en el cielo Ujú. también tenga la posibilidad de renovarse, ¿no? Con Se, la es- ventilación se está cruzada. sintiendo, ¿eh? Todo el tiempo está sintiéndose el aire. Se siente como un aire acondicionado. Exacto. O al Aquí menos como un ingresamos, ventilador. la habitación del niño, tenemos a la izquierda este baño que es exactamente el mismo del primer piso para el huésped. Acá se convierte en un baño para el niño. No queríamos tener más ventanas hacia la fachada para que ese volumen amarillo se viera lo más cerrado posible. Y aquí empleamos un recurso de hacer con el cielo estas, digamos, cilindros que le quitan esa imagen a la claraboya burda, ¿no? Allá Sí, simplemente hay una claraboya normal de teja con el vidrio normal y se hace este cilindro por acá en el cielo falso. qué buena luz le da, ¿eh? Sí, Se siente realmente parece una lámpara, una ¿no? lámpara. Pero es luz natural lo que viene por esos cilindros. Excelente. Con su vidrio arriba, ¿verdad? Me Sí, supongo. tiene vidrio arriba, Ujú. exacto. Qué bonito quedó la Y, habitación del bebé. y esta habitación de nuevo, o sea, tanto el baño como la habitación en sí se repiten arriba, con la diferencia de que aquí en este caso sí le dimos el pasillo al cuarto Ajá. para que ya se sintiera esa diferencia entre este cuarto y el del huésped. Quedó muy Este amplio. se repite el closet Repite el para closet. el niño. También de nuevo el recurso de la ventilación cruzada por esa endija, Ah, ya que lo además vi. es un detalle que nos ayudó en fachada, Ajá. que trabaja en compañía con esta ventana que se abre al exterior, que nos permite esa relación con esa guanábana, los aguacates allá afuera. Está ¿Sí? buenísimo. Bonita la cuna. Me Esta es encantó. la cuna de don Jacobo. La cuna de Don Jacobo. Eso suena a nombre de restaurante. Sí, sonó bien eso. Buenísimo, Don Jacobo. Y la puerta amplia, ¿verdad? De todo el Exacto, ancho sí. del Es pasillo. una hoja que se hizo con pivote. Se hizo con pivote. La hoja también de nuevo el recurso de los 1,20 por 2,40 para el tema del rendimiento del material. Claro. Creo que este Perfecto. tuvo y se repite exactamente igual el detalle de la puerta que en pivote para el ingreso a la habitación principal. Y aquí hemos querido que la cubierta de esa zona social se vuelva una huerta, ¿no? Una huerta, una posibilidad de una cubierta habitable, donde ellos puedan soñar a futuro, cuando el niño esté más grandecito, podamos tener unas trípodes que puedan albergar unas tinas con tierra para que la Macetas. tierra no, macetas, Sí, 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 exacto, sí. con tal de no meternos en ese tema tan complejo de las huertas en terrazas que son más complejos, Sí, claro. preferimos soltar la tierra en unas macetas sueltas del piso, Ah, está que importante. al final el agua va a terminar en esas canales laterales, ¿Qué es lo que se va a ir estaba por viendo? aquí. Qué buenas impermeabilizaciones le diste, ¿verdad? Aquí le Sí. pusiste una, ¿qué es? ¿Una geomembrana o qué es? Este es un manto adhesivo Ujú. que se puso.
sobre un repello también impermeabilizado y encima ya el broncoelástico para que haya garantía de... Y aquí tienes una muy buena pendiente. Sí, sí, eso implicó que tuviéramos que levantar todo el nivel de esa nave privada. Ajá. La levantamos 10 centímetros más, la aligeramos con poliestileno expandido para que no fuera todo en concreto, sino más aligerado, con él poder lograr esta pendiente, que quedara mucho más alto y que verdaderamente el agua no permaneciera en lo posible y se fuera rápido. Rápido. Es como Qué la bien se ve intención. la pieza, bien horizontal. Ajá. Muy buena. Y pues también te decía que es una terraza habitable, pero que también permite otra noción de paisaje en más de 180 grados, ¿no? Sí. Que es como ver el follaje, coger una guayaba Ese y guayabo no gozar de sabe ese lo paisaje. cerca que estuvo de irse. Genial. No, qué belleza. Mira nomás. Esta es la región de Cali. Es, No, Colombia es aquí también increíble. va a aparecer una pérgola, todavía Allá para está proteger. en deseo, pero siempre estuvo proyectada. Y este que tiene una cosa muy interesante es el ingreso al baño vestier, ¿no? Solo que logramos algo muy interesante y es al abrir la puerta, que no tuviéramos el contacto visual directo de lo que pasa en el baño, ¿no? Ajá. Y por eso atravesamos en el camino este mueble que permite guardar cosas que se usan en el baño y ese nos permite quebrar la circulación. Oh, Cuando quebramos la circulación, creamos el acceso al vestier y desplazamos esa circulación que no queríamos hacia la pared, la desplazamos hacia acá para que el ámbito de los aparatos quede de alguna manera oculto. oculto. Y ese mueble pues sirvió como que tiene una múltiple función, ¿no? Está En ese buenísimo. sentido. Es una sorpresa la blancura del baño, y la luz del baño. Mucha luz, ¿No lo, exacto. no lo sientes primero con este otro material? Sobre todo que aquí no tenemos la preocupación que se vuelva caliente. Yo creo que es Ujú. delicioso poder bañarse Claro. mientras uno está sudando, incluso. Sí, porque te ayuda también a no encender tanto el agua caliente. También. Te Exacto. ayuda a bañarte con agua fría. Sí, Jóvenes, sí. es muy importante que se bañen con agua fría. Acuérdense, hace bien, despierta. Todos Sí. somos un poco flojos en Aquí, la mañana, aquí entramos como el área o todo el día. más húmeda del baño, donde modulamos Qué pues el belleza. tamaño de la ducha, que también tiene unas placas de un tamaño determinado, un Ujú. 80 por 60, que lo tuvimos que modular perfectamente a la aparición de la ventana, ¿no? Ah, claro. Para que, es decir, es un material costoso que de verdad uno no se perdona cortarlo. Entonces, Claro. es preferible hacer algunas modificaciones en la mampostería, en los previos, para que esto quede bien. Em, Se me escapa un detalle que te iba a contar sobre esto, pero pues, puede que me acuerde ahora. Eh, sí, como ese es un baño muy caliente debido a la existencia de tanto vidrio, pero creo que no interesa porque uno aquí entra es a mojarse. Y también esa intención de que fíjate que la privacidad la otorga la naturaleza Sí. y no necesariamente una cortina que venga de afuera, ¿no? Ujú. O sea, follaje, lo que permite esa... Es que por eso es tan importante separarnos, no estar pegados unos con otros, darnos espacio para que entre la Exacto. naturaleza y que haga su trabajo. Ajá. Este es el trabajo de la naturaleza. Sí. Bueno, el detalle que te quería contar que se me estaba escapando es que cuando hacemos una arquitectura austera en lo general, donde los materiales pueden estar vistos como son, puede que permita unos ahorros para realmente meterle toda la energía, toda la fuerza, la capacidad económica a unos mejores materiales en unos lugares muy puntuales. Ujú.
que aquí quisieron darse el gusto con un buen enchape, un buen piso y tener la tina, ¿sí? Y quedó muy bien. Y estos muebles, Y el mismo piso, eso también me exacto, gustó, que el piso está metimos en el mismo todo, piso, está ¿verdad? en todo. No estás haciendo cambios de Ajá. materiales. De nuevo que aparece otro recurso que, que consistió en no hacer el muro tradicional que separa los dos ámbitos, el vestir y el baño, sino que el mismo closet hiciera las El veces de muro. esa división. Sí, Entonces sí, sí. este es un cajón de madera con este acabado que permitió hacerlo. Qué bonito. Sí, ganas por ahí un par de maleteros, pero creo que el perder el maletero y ganar esta amplitud y esta conexión, creo que sin duda lo vale. Vean qué elegante el diseño del vestidor. Zapatos abajo, cortos arriba, hay unos pocos de largos, me parece, y la cajonera, ¿verdad? Esas cajoneras en la parte central. Guarden este closet, va para el top. Pues, arquitecto, muchísimas felicidades, una gran obra. Gracias. ¿Y cuánto costó aproximadamente el metro cuadrado? Si una persona quisiera una casa similar a esta. Aquí estuvimos alrededor, como hubo cierta favorabilidad, porque fue un poquito después de la pandemia, donde todavía no habían aparecido estas guerras, donde se encareció el acero. Esto lo pudimos lograr con 2.200.000 por metro cuadrado, Está muy bien. que ya hoy no se puede, ¿no? Ya hoy Ya es. se subió. Y Ujú. bueno, aunque la familia tuvo que de todas maneras asumir, asumir un sobrecosto en el proceso, en el camino, Ajá. pero fueron muy conscientes del tema, porque de todas formas la pandemia sí algo aportó, y que en ese estudio de prefactibilidad del que te hablaba antes y Sí. en el presupuesto real, lo hicimos, la verdad lo hicimos con unos materiales más austeros que los que finalmente aparecieron, Ok. O pero fue un gusto que se dieron y está muy bien. sea, ellos siempre fueron conscientes del costo real Sí, y del aumento, del sí, incremento, exactamente. debido al aumento de los materiales Sí, per debido se a y que de las condiciones de la pandemia, quisieron escoger unos del mercado. materiales, como que fueron conscientes de ese ahorro del que yo me hablaba ahora, ese posibles ahorros en una casa muy austera, para tener unos acentos bien importantes en el suelo, en los baños, en la cocina, que es Sí. donde Se vale la siente pena hacer la inversión. los cuarzos y todo. Pues, Ajá. arquitecto, despidámonos aquí, por favor, en medio de toda esta naturaleza. ¿Cómo lo podemos contactar? ¿Cuáles son sus redes sociales? Bueno, mi número telefónico es 300-651-5705. Vieja escuela. Aparezco en Instagram como Viva Arquitectura con una sola A. Viva y Arquitectura comparten la A. Guión Medio Ambiente. Vamos a dejarlas todas las redes sociales para que lo contacten, lo sigan. La verdad, ya hemos visto dos de sus obras y son espectaculares, impecables, muy lógicas, ordenadas, eficientes, económicas, ¿verdad? Porque no económicas en el sentido que sean baratas, económicas en el sentido de que hay un razonamiento de los recursos, ¿verdad? Sí. Los recursos se utilizan de forma eficiente, eso es economía. Arquitecto, muchísimas gracias, es un Gracias a placer. ti, Abraham, y gracias a todos. Grupo Cota Paredes por esta oportunidad. Es un placer para nosotros compartir este canal con todos y cuando hay esa arquitectura tan buena, te los juro que mi corazón rebosa de alegría. Y qué mejor que estar en Colombia. Cota Paredes, adelante. En la tierra de las ceibas. Hazle un favor al mundo y planta una ceiba. Ya nomás esa que está allá. ¿Ya la vieron? Esa montaña verde. Esa es una ceiba. Imagínense que hace 500 años todo, todo estaba lleno de eso. Eso era la tierra de los dinosaurios. Uf, lo que hicimos los humanos. Pero un día la tierra volverá a eso. Vámonos. Saludos a todos. Un abrazo.